Amén. Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos saliendo al aire por Radio Macarao, TV Caricuao y por nuestras redes sociales. Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta segunda parte. Vamos ahora a escuchar, como decíamos en la primera parte, la declaración del sexto encuentro de comunidades eclesiales de base de Venezuela. Declaración del sexto encuentro nacional de las comunidades eclesiales de base de Venezuela. La refundación de la CES en Venezuela, fortaleciendo la identidad y su acción profética hoy. Nosotros y nosotras, integrantes de las comunidades eclesiales de base de Venezuela, cristianos y cristianas de a pie, que trabajamos día a día por hacer presente el mensaje del Evangelio de Jesús, tanto en la palabra como en la acción, con la mirada puesta en la realidad, en medio del pueblo de Dios, tomando como opción preferencial a los pobres e inspirados por el Dios de la vida, que nos invita a vivir como hijas e hijos de Él, y por esta condición nos convertimos en hermanas y hermanos, que atendiendo al llamado del Señor Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, tal como lo dice Mateo 12, 30 al 31, en una palabra, amarnos las unas y los otros, unidos en San Pedro de los Altos, Estado Miranda, celebrando nuestro sexto encuentro nacional de comunidades entre los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto del año 2014. Con la participación de 485 personas, declaramos clara y firmemente que seguimos siendo semillas de esperanzas dentro de las comunidades en Venezuela, asumiendo compromisos de amor y fraternidad, fortalecidos en la vida por medio de la formación tomada desde nuestras raíces, basadas en la palabra viva y nuestro hermano mayor, Jesús. Apoyamos de manera decisiva los esfuerzos hacia un mundo multipolar, donde todos los pueblos se respeten mutuamente. Bueno, eso es parte de la declaración que se hizo, es un poco larga, por eso no la podemos poner completa. Tal vez la semana que viene podamos seguir profundizando en algunos aspectos. Pero a mí me parece que es muy importante, yo hice un resumen aquí de los retos del encuentro. Eso es muy importante cuando uno tiene un encuentro. Bueno, primero, ¿para qué es este encuentro? Este encuentro es para refundar nuestra Iglesia Católica. Para y refundar significa volver otra vez a la fundación, a sus raíces, para buscar la identidad de esa organización que más bien Jesucristo no hizo ninguna iglesia, ninguna organización, sino que Él vino a invitar, a presentar el proyecto de su Padre, que es el reino de Dios, y buscar precisamente personas que quieran seguirle y que quieran trabajar por ese proyecto de Dios. Y ese grupo de personas, hombres y mujeres, que se organizan alrededor del proyecto de Jesús, le hemos puesto el nombre de iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, pero tenemos que buscar entonces las raíces, las fuentes. Por eso uno de los primeros retos es fortalecer las comunidades de base en el retorno de nuestras raíces a Jesús histórico de Nazaret y buscar así nuestra identidad. Esto es un proceso que se hizo ya en la jerarquía de la iglesia, en los concilios, pero que parece que se les ha olvidado a la alta jerarquía toda esta reforma que se ha hecho, que está en los papeles. Entonces, esto es un planteamiento no de la iglesia de la jerarquía, sino de una iglesia de la base, que no son dos iglesias distintas, dicho sea de paso, es la misma iglesia de Cristo, donde esa jerarquía tiene que jugar un papel distinto a lo que ha jugado. La iglesia no es la alta jerarquía católica. Cada vez que hay no, la iglesia dice esto, no es la iglesia, es algunos miembros de la alta jerarquía católica. De ahí viene todo este revuelo que ha habido con la poesía famosa del Padre Nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa es lo que dice la alta jerarquía, otra cosa es lo que dice la iglesia de la base. Y esto por eso esta declaración tiene importancia, porque
esto no lo dicen los curas y las monjas ni los obispos, esto lo dice el pueblo de Dios organizado, que es importante que usted que se siente miembro de la Iglesia Católica no siga siendo anónimo en la Iglesia. Y la única forma de ser protagónico, de ser participativo, es organizarse en algún grupo de la Iglesia, se llamen comunidades de base o se llame cualquier otro nombre. Lo importante es estar organizado y no seguir masificado, que es lo que la mayoría de los católicos son, una gran masa que va a misa los domingos. El 1% de esa masa va a misa los domingos, y eso se paso. Las demás son católicos a su manera y no tienen ninguna influencia en la iglesia, simplemente hacen lo que la alta jerarquía o nosotros los curas decimos. Esa iglesia tiene que cambiar, porque la iglesia es el pueblo, nosotros somos los servidores de ese pueblo. Otro reto es captar jóvenes para nuestras comunidades. Lamentablemente las comunidades eclesiales de base que existen tienen muy poca juventud, entonces es muy importante buscar entonces la forma y la manera de integrar a los jóvenes, hacer nuestras reuniones más dinámicas, etc. También tenemos que empezar por revisar nuestra vida personal y comunitaria, el cambio de mentalidad que hace falta para saber que somos iglesia y que somos protagónicos en la iglesia, porque nos han acostumbrado por siglos a simplemente ir a la misa, ir a la iglesia, y la iglesia es del cura. A mí me molesta siempre cada vez que dicen, no, la iglesia de Pablito es la que está allí en la redonda. No, esa no es la iglesia de Pablito, esa es la iglesia de la comunidad cristiana de Ruy Pineda, en la cual Pablito hace más de 30 años sirve. Solamente soy un servidor y punto, y guío porque esa es parte de mi ministerio, guiar, enseñar la palabra. Para eso yo fui formado, para servir a la iglesia, sea en Ruy Pineda o sea en donde sea. Otro reto es revisar la incidencia de las comunidades de base en el ambiente eclesial social del área donde vivimos. Hay muchas veces que los grupos de la iglesia están cerrados en sí mismos, se convierten en sectas, o están en un barrio y hay una actividad del consejo comunal y no participan. Eso no es una iglesia viva. La iglesia tiene que estar insertada en la cultura, en la política, en la economía, porque para eso Jesucristo nos invita a transformar la tierra, no a dejarla como está, a transformar el mundo, a hacer que el reino de Dios se implante. Y esa es una misión de la iglesia de la base. También otro reto es la articulación en redes de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque si las comunidades están aisladas, no tienen fuerza. En la medida en que haya una unidad entre las comunidades y formamos la red de comunidades, entonces nosotros tenemos fuerza. Esta declaración la están firmando, como ustedes oyeron, por lo que dice Rosa Mireya y ellos hace ratico, más de 500 delegados de comunidades del país, de distintos estados, de Maracaibo, de Puerto Ordaz, del oriente del país, de Caracas, de Los Teques, de Guárico, de casi todo el país, vinieron comunidades especiales de base. Entonces esto no es la declaración de una persona ni de un grupo, es de una iglesia organizada. También la creación de nuevas comunidades eclesiales de base. Por eso es muy importante invitar, repito, a los católicos a no seguir anónimos, a organizarse en estas comunidades y en sus grupos. Estamos a la orden para orientar a cualquiera de ustedes que quiera pertenecer a una comunidad o hacer una nueva comunidad. Aquí en La Sosa precisamente tenemos un reto de ver si nosotros podemos hacer una comunidad este año a partir del mes de octubre. La presencia de las comunidades en los medios de comunicación social. Así es. Estamos presentes en este momento, estamos trabajando en esto, pero hace falta que todavía tengamos más incidencia en los medios de comunicación social para que el pueblo de Dios se manifieste, que no sea la jerarquía la que se manifieste solamente, sino el pueblo de Dios, y que el Espíritu Santo hable también a través del pueblo de Dios. Por eso este programa se llama La Voz del Pueblo de Dios. Crear una escuela de animadores y formación de jóvenes. Ya dicho sea de paso, el día 30 de septiembre, martes, todos los martes del año, tenemos una escuela para jóvenes, así que todos aquellos jóvenes que han hecho ya la primera comunión y la confirmación, si quieren asistir a la escuela, está abierta las inscripciones todo este mes de septiembre, allá en el despacho parroquial. También generar modos de autogestión, cuestiones económicas y eso, que no dependamos, sino que las mismas comunidades engendren, como lo hicieron las comunidades primitivas, que ponían en común su forma, ¿no?
y retomar la lectura popular de la Biblia, el análisis de la realidad, Biblia y prensa diaria. Es decir, la comunidad de base tiene que estar vigente de las noticias de la semana, del mundo, para que con la Biblia nosotros podamos jugar y iluminar esa realidad. Estos fueron los 11 retos que se sacaron, ¿verdad? Hay también unas declaraciones donde, pero podemos comentar la semana pasada, rechazar la guerra económica, el desabastecimiento de la cesta básica, el acaparamiento de la especulación y el contrabando. Dicho sea de paso, esto no aparece en las declaraciones de nuestros obispos. Parece que ellos no le evaden. Pero el pueblo de Dios sí está en contra de la guerra económica que nos están haciendo y del acaparamiento y la especulación, porque eso está dañando y crea zozobra en el pueblo y crea desestabilización en nuestro proceso. El pueblo de Dios sí está claro que esto es un mal y que tenemos que rechazarlo. Parece que algunos jerarcas de la iglesia no lo ven así. Por ejemplo, ellos aprecian y valorizan el trabajo de nosotros religiosos o sacerdotes que estamos incorporados apoyando al movimiento de las comunidades de base, y rechazan, como es natural, los grados altos de inseguridad, de la muerte de tantos jóvenes que se están produciendo en Venezuela, y se manifiesta en el rechazo al genocidio internacional contra el pueblo de Palestina. Tampoco los obispos han dicho nada sobre esto. No, impresionante. Pero la iglesia de la base sí está al lado del pueblo palestino. Que el gobierno esté al lado del pueblo palestino, bueno, coincidimos, pero eso no quiere decir que nosotros somos lacayos del gobierno, porque ese es el rollo. Que aquí tú no puedes decir nada, porque si el gobierno hizo algo, tú tienes que decir lo contrario. No, eso es un complejo. Nosotros no estamos en contra ni a favor de ningún gobierno, nosotros estamos a favor de la justicia, del amor y de la paz. Eso está claro en esta declaración y yo me alegro mucho. Y terminan: no podemos callar más, apoyamos la lucha del pueblo palestino, rechazamos toda guerra, apoyamos la paz, nos solidarizamos con el pueblo de África Occidental que padece la epidemia del ébola. Domingo 10 de agosto del 14. Sí, qué interesante. Fíjate ¿Qué nos dice Rosa? Estas líneas de acción fueron producto del estudio de 3 elementos. Uno que era la identidad. El cristiano, ¿cómo lo identificamos? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo realmente nosotros vamos a dejar de ser cristianos por tradición, cristianos solamente a mi manera, para ser cristianos por convicción? Esa es parte de mi identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y por qué voy hacia allá? De hecho, también la refundación, al poder ir a nuestras raíces, verificar cuál es nuestra actualidad, ver, juzgar y actuar, entonces volvemos a refundar qué se quedó en el camino, qué debemos retomar de ese Jesús, lo que nos enseña. Entonces, no es, y que debemos quitar que nos está dañando. Y de allí viene la acción profética, que es lo que acabas de mencionar. Todo eso tiene que llevarnos a un actuar. Y el actuar es insertarnos en nuestra vida cotidiana. No estamos fuera del mundo, estamos dentro del mundo para ser sal de la tierra y para poder fermentar, o ser multiplicadores. Y no se puede ser multiplicadores si no nos insertamos en los consejos comunales, si no nos insertamos donde están esas necesidades, ¿verdad? Para entonces contagiar a toda aquella persona que, como nosotros, siente esa identidad con ese reino de Dios que queremos formar en la tierra. Entonces, y gracias a Dios que coincidimos con líneas específicas del gobierno. Eso qué bueno, ojalá estuviese absolutamente todo, porque esa es la idea. La idea es que nosotros podamos identificar los principios del reino de Dios en todos aquellos movimientos que existan, ¿verdad? Entonces, y poder denunciar lo que no es de Dios, porque justamente por eso es parte de la acción profética. La acción profética es anunciar y denunciar, de aprobar todo aquello que vaya en favor del ser humano y poder denunciar aquello que vaya en perjuicio del mismo. Aunque el gobierno esté de acuerdo, no, eso es independiente, porque es que enseguida quieren ponernos la etiqueta de que somos chavistas, chavistas, no, la iglesia no es chavista ni antichavista, la iglesia es cristiana y tiene que ser coherente con el evangelio y con el anuncio del evangelio.
independientemente de ningún gobierno de la tierra, nosotros respondemos al gobierno de Dios. El hombre nuevo, el hombre auténtico, que es capaz de denunciar, pararse delante de cualquiera para decir esto es correcto y esto no lo es, esto lo apoyo y esto no lo apoyo, y por eso yo puedo salir adelante y ser uno, auténtico. Tener esa libertad. Eso es lo que se llama la voluntad racional y no precisamente esa voluntad fisiológica que salimos todos los días a desayunar, a almorzar, a cenar, a trabajar y llegamos a la casa y prácticamente no aprendemos nada. Tenemos que tener esa voluntad racional, analizar qué es lo que está pasando. Es bien importante lo que ustedes estaban diciendo porque precisamente Jesús dijo, tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia y el mal no prevalecerá en ella. Cuando dice que no prevalecerá, significa que el mal como tal, los lobos disfrazados van a tener sotanas en la iglesia. Entonces son ese tipo de personas que nosotros estamos viendo que supuestamente van a dirigir la iglesia y son aquellos, y me van a disculpar la expresión, aquellos fariseos hipócritas que se ponen al frente para que ellos no entren al reino de los cielos, ni permitan que las ovejas entren al reino de los cielos, porque precisamente Jesucristo se lo dijo. Entonces tenemos que tener la intuición para verdaderamente edificarlo. Muy bien lo que tú decías, Pablo, ellos son unos representantes de la jerarquía, pero fíjate que esos representantes de la jerarquía ni siquiera tuvieron un pronunciamiento en contra de la masacre de Palestina. Y entonces esos mismos y los medios de comunicación, por eso es importante articular los medios de comunicación, ellos díganme muy preocupados cuando dijeron que el Papa estaba apoyando el bombardeo allá en los países árabes. Entonces yo le dije a Pablo, mira Pablo, realmente están tergiversando toda la información. Hay que ver qué fue lo que dijo el Papa y qué es lo que están tomando. El Papa lo que dijo, bueno, que había que defender esa gente, había que protegerlo, pero en ningún momento él dijo que había que bombardearlo. De hecho, el Papa tuvo que dar una declaración diciendo que apoyaba que esa gente había que defenderla, pero que no apoyaba ninguna guerra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice en la iglesia precisamente y con lo que dicen precisamente los medios de comunicación. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, sobre todo revisar esa parte que dicen revisar a los miembros de la iglesia. Y revisar a los miembros de la iglesia cuando estamos leyendo precisamente el Evangelio. Lamentablemente, en la gran mayoría de las iglesias católicas, cuando se lee el Evangelio, se lee por encimita y no se profundiza en el Evangelio. Cuando el padre le toca dar el sermón, parece que es más importante la limona y otras cosas, y el que lo vean bien, el que lo alaben, y las bendiciones y todo este tipo de cosas, que profundizar en el Evangelio. La gente realmente va a la iglesia católica y parece mentira, pero sale más vacía de lo que entró. Primero, y sobre todo hay unos templos, yo le llamo templos de estafoterapia, donde la gente, porque son terapias de estafa, porque la gente entra con dinero y con prendas y con joyas, y entonces sale sin el dinero al prenda de la joya, pero sale feliz también porque se lo quitaron allá adentro. Entonces, el Evangelio precisamente no es, la palabra de Cristo, no es para hacer ese tipo de cosas. Y entonces el llamado a la reflexión, este encuentro de casi 500 miembros de la base de la iglesia, 500 miembros representantes, sí, porque detrás de ellos hay cualquier cantidad de gente, es precisamente para refundar y hacer lo que está haciendo precisamente el Papa Francisco. El Papa Francisco lo dijo, Pedro no tenía banco, Pedro no tenía bienes, Pedro no tenía casa, entonces ¿por qué el Vaticano tiene que tener tanto bien y tantas cosas? Y llama precisamente a esta jerarquía de la iglesia que se baje de sus tronos, abra las puertas de sus templos precisamente para albergar, sobre todo en África, todas esas personas que están pasando tanto trabajo y están viviendo con tantas epidemias, epidemias de paso creadas por el hombre, que hay muchas denuncias por ahí que no se dicen tampoco. Pero nosotros tenemos que precisamente, desde la base, es bien importante comenzar a hacer los cambios. Cuando nosotros comencemos a hacer los cambios, no solamente de la iglesia de la resurrección, de la iglesia de Antímano, de la iglesia de Macarao, cuando nos articulemos en redes para decir, mira, vamos a tocar este tema y lo vamos a profundizar y vamos a hablar del Evangelio y no nos vamos a salir del tema y vamos a captar precisamente jóvenes, porque precisamente eso es lo que está pasando, no estamos captando jóvenes, porque van a la iglesia y cuando le están hablando del Evangelio, los muchachos están bostezando porque precisamente no lo están llevando a un plano donde ellos realmente les interese y se les muestre cómo es el Evangelio y cómo fue realmente Cristo. Realmente si la historia me la pone muy aburrida, lo más seguro que yo tengo un ratito en la iglesia y me quiera ir. Entonces la idea es esa, compartir con ellos,
bajarnos nosotros de nuestra edad a poder compartir con esos muchachos, como nuestra hermana Rosa Mireya muchas veces lo hace, que se nos convierte en una niña en el programa de radio y televisión. Muchas veces nosotros tenemos que convertirnos en unos niños para poder enseñar ese evangelio a los niños, para poder captar a esos jóvenes y abrirles las puertas, o enseñarles las puertas, mostrarles las puertas de lo que es el reino de los cielos. Pablo. Bueno, pues con ese fin, hermanos, el próximo sábado, desde las 7:30 de la mañana, nosotros no vamos a poder participar en la parte primera porque estamos aquí en el programa. Hasta las 6:30 de la tarde vamos a tener la refundación en esta línea de nuestra iglesia de la resurrección del Señor. Yo estoy invitando a todas las personas comprometidas de la iglesia, con natural, catequistas, ministros, miembros de comunidades eclesiales de base, los miembros de los grupos juveniles, pero también algún feligres que quiera asistir. Está totalmente abierto a la participación de cualquiera de ustedes para que vean una iglesia que se refunda y busca su propia identidad a la luz del Evangelio. Nosotros tuvimos la suerte de ser fundada por padres misioneros de Verinols, donde ya la estructura de nuestro centro parroquial está indicando de que no es que somos una iglesia mejor ni peor que la otra, somos una iglesia distinta, somos una iglesia de la renovación del Concilio Vaticano II, somos un centro de comunión de comunidades, por eso nuestra iglesia no es un templo tradicional, sino es un módulo que se llama centro parroquial, el centro de comunión de comunidades cristianas. De todas maneras, la semana que viene vamos a seguir desarrollando este tema tan importante. Tenemos como invitado al padre Numa Molina, que nos va a presentar los 3 temas de la refundación, de la identidad y de la acción profética. Ojalá que pudiéramos sacar esto por televisión, porque vale la pena considerarlo. Repito, somos una iglesia que estamos llamados a un cambio histórico, a ser una iglesia modelo del Concilio Vaticano, no porque seamos mejores, sino porque así fue la voluntad de Dios, que nos escogió a nosotros para hacer un nuevo modo de ser iglesia, como se decía ya en el encuentro, ¿no? Y que de una vez por todas ya ha llegado la hora de que en la iglesia nos pronunciemos todos. También los obispos y nosotros los curas somos parte de esa iglesia, pero nosotros los obispos y los curas hemos sido sacados de esa iglesia, nos han formado para ponernos al servicio de ese pueblo de Dios, no al revés. No es que el pueblo de Dios esté al servicio de los curas, sino todo lo contrario, los curas estamos al servicio del pueblo de Dios para guiar, para enseñar, para santificar, para celebrar. Ese es nuestro ministerio, pero es al servicio del pueblo, no al servicio de nosotros mismos. Sí, yo no quiero estamos llegando al final ya para... Sí, desaprovechar esta oportunidad ya al final, a la luz del encuentro de comunidad y la refundación de las comunidades eclesiales de base, pedirle a todos aquellos cristianos de convicción que se incorporen a la adecuación de los consejos comunales que actualmente se están realizando. Es una oportunidad de acción profética, de insertarnos en esos consejos comunales, no para ser complacientes, como se había dicho, sino para construir, para poder, a la luz del Evangelio, poder ser testigos de ese reino que está implantando y que necesita personas profetas en su momento para poder anunciar y denunciar, y poder apoyar todas aquellas cosas que deben ser apoyadas, pero también denunciar aquellas cosas que se desvían del fin último, que es el bienestar del ser humano. Amén. Bueno, llegamos ya a la parte del final del programa. Antes de terminar, yo quería avisarles que tenemos abiertas ya las inscripciones de la catequesis parroquial. La catequesis parroquial nuestra no es solo para la primera comunión, sino para personas que hicieron sus sacramentos o no y necesitan una formación en esta línea de refundación y de renovación. La catequesis va a tener una connotación muy importante para formar a las personas en una nueva visión de iglesia, para que conozcamos a Jesús histórico, a la Virgen María histórica y a esa iglesia que se inserta para transformar el mundo. Entonces las inscripciones están abiertas hasta el día 28 de septiembre en horarios del despacho parroquial de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde, así que también rieguen esa voz. Va a haber un taller de formación para catequistas el 21 al 26 de septiembre,
pero ya el sábado que viene daré más detalles sobre este taller. Amén. Bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Gracias a Rafael Fernández y a nuestro hermano Manuel Maldonado en los controles y en la dirección de Radio Macarao, Nelson Suárez y Jesús Blanco en la dirección y los controles y las cámaras de TV Caricuao, a Pablo Quiaga, Rosa, el Espíritu Santo, productor de este programa. Yo les digo que tenemos que perdonar, porque tenemos eso que rezamos todos los días y llegamos a ese punto. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos, y lo repetimos todos los días, y muchas veces, como en nuestro caso, que lo hacemos hasta 3 veces al día, que entramos en oración, tenemos que hacerlo cumplir. Nos despedimos ya hasta la semana que viene, pero yo no voy a estar la semana que viene sí voy a estar haciendo el documental, me voy desde el viernes, regreso el domingo, para la isla de la Tortuga. Entonces espero también que podamos disfrutar, que pueda yo disfrutar de esa vacacioncita pequeña también, y que es vagabundo, ¿no? Seguimos estando de vacaciones. Y bueno, luego ustedes lo podrán compartir con nosotros con la gente de TV Caricuao. Bueno, ya Rosa y Pablo para la versión final. Es un día muy importante que no debería haber tomado. Sí, no. De todas maneras, yo quisiera, antes de terminar, porque pecaría de omisión si no lo dijera. Es mi opinión personal lo que voy a dar. Yo creo que las cosas que se adjudican a Dios no deben ser adjudicadas ni al presidente de la República, ni a José Gregorio Hernández, ni incluso ni a la Virgen María, ni a ningún hombre. Entonces eso está claro. Pero en la historia nosotros hemos puesto nombres hasta Santo Padre a seres humanos que son servidores de la iglesia, simplemente así se llamaban los papas. Santo Padre, que el Papa Francisco, dicho sea de paso, no quiere que ni le llamen papa, porque agarran al Papa Francisco cuando le conviene, pero para otras cosas no. Entonces nosotros somos seres humanos y no deberíamos de tener ningún epitafio que le corresponda a Dios, como llamarnos omnipotente. El único omnipotente es Dios, el único todopoderoso es Dios. Por lo tanto, eso que quede claro, pero tampoco debemos estar juzgando a una muchacha campesina que usa ese nombre como una poesía. No podemos hacer un juicio, podemos hacer una corrección, pero no un juicio de condena. Menos mal que no estábamos en la Inquisición, porque si no lo hubieran metido en guerra. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que el Espíritu Santo guíe siempre a su iglesia. Amén. Amén.